Soy Josefina Bouchardet, soy jefa del Departamento de Ciencias de la Comunicación desde enero de este año y anteriormente había sido profesora durante muchísimos años del departamento. Llevo 20 años trabajando en la universidad y estuve 4 años en un cargo de la administración pública y por eso dejé de estar en la universidad. Principalmente la diferencia más grande que encuentro es que hace 4 años teníamos un departamento de Ciencias de la Comunicación muy sólido en términos sobre todo de los profesores que estaban allí, de los profesores de tiempo completo, gente con doctorados, algunos fueron consiguiendo el SNI, y había proyectos de investigación, había el proyecto estudiantil del periódico La Catarina, que hacían muy fuerte al Departamento de Comunicación desde mi punto de vista, y 4 años después me encuentro con un departamento diezmado, con mucho menos profesores. Se fueron los mejores profesores del departamento, hay mucho menos alumnos de los que había entonces, y alumnos también un poco decepcionados de lo que les ha tocado vivir durante estos 4 años. Durante estos 4 años que estuve con licencia me mantuve muy al margen de lo que pasó en la universidad, un poco por salud mental, ni siquiera seguía los blogs, por ejemplo. Estaba en mi trabajo y estaba haciendo lo que tenía que hacer y no estaba muy enterada de muchas de las cosas que fueron pasando en la universidad. Digo, me enteré de lo más importante por obvias razones, ¿no? Que es lo que cubrían los medios y todo esto, pero no seguí los detalles. Entonces, algunos que me afectaban también, por ejemplo, se suspendió la inscripción para la maestría en comunicación pública, que era un proyecto muy importante del departamento, se suspendió para el semestre pasado de otoño. Entonces, son cosas de las que no me enteré, no se sabía en los medios y que ahora me las encontré en enero aquí en la universidad. Fue una plática con el doctor Derbez, porque yo tenía que regresar a la universidad después de que se terminara esta licencia de 4 años y tenía que avisar con un mes de anticipación mi intención de regresar de acuerdo a un convenio que se firmó en el 2005. Entonces vine a hablar con él para decirle que me quería reincorporar y en qué términos iba a ser la reincorporación, y él me propuso que fuera la jefa del departamento. Fue un proceso muy curioso y no lo he comentado porque, bueno, es así como bastante cerrado, ¿no? Pero yo quedé primero que iba a regresar a la universidad y después surgió la posibilidad de que me reeligieran en la CAIP porque una asociación civil que se llama México Abierto me preguntó que si tenía algún impedimento legal para volver a ser comisionada. No lo tenía y entonces ellos me propusieron que entrara otra vez al proceso. La verdad es que me desconcertó mucho porque no lo había considerado, no lo había pensado, y entonces les pedí que me dieran tiempo de reflexionar si quería hacerlo o no. Lo pensé y bueno, sí, era muy interesante también porque es un trabajo muy interesante el que hice en la Comisión de Transparencia y bueno, entonces vine a hablar otra vez con el doctor y le dije que me estaban proponiendo esto y que pensaba entrar al proceso para dejar un poco en stand-by la reincorporación, ¿no? Se encimaron los procesos involuntariamente de mi parte. Entonces se dio todo el proceso de la CAIP, entré, fue un proceso muy desgastante, muy complicado, y al final no me eligieron. Entonces en el momento en el que no me eligen como comisionada, retomo la reincorporación a la universidad en los términos en los que se había planteado. Es ambivalente. Por un lado, es muchas satisfacciones de haber logrado cosas importantes en el acceso a la información, y por otro lado, la frustración de saber que tienes la razón muchas veces y que no te dejan hacer las cosas es muy frustrante cuando sabes que tienes la razón, ¿no? Pero bueno, la comisión funciona como un órgano colegiado, éramos 3 comisionados y digamos que yo era la más aperturista, entonces pues estaba siempre por tratar de abrir la información pública, por tratar un poco de estar del lado de los ciudadanos, pero mis colegas no. Entonces, como era un órgano colegiado, pues me mayoritearon sistemáticamente desde el principio hasta el último día, ¿no? Entonces eso es un poco frustrante, pero a pesar de la frustración, de todas maneras yo me quedé con un buen sabor de boca del trabajo realizado. La transparencia está en pañales, no solo en Puebla, sino en México. Empezó con mucho impulso y se supone que iba a ser así algo grandioso y maravilloso, y empezó sí fuerte. Pero cuando vieron lo que implica la transparencia y los riesgos que hay, se ha tratado de acotar de muchas maneras, de muchísimas maneras, incluyendo las reformas a leyes o la recomposición de los órganos de transparencia. Ha habido retrocesos muy importantes. Entonces, es lamentable, pero la transparencia no ha avanzado todo lo que debería avanzar. Este gobierno se ha caracterizado por
concentrar mucho poder, y eso no es bueno en ningún gobierno ni en ninguna administración. Tienen al Congreso también, o sea, no solamente tienen al gobierno, al titular del Ejecutivo, sino tienen la mayoría del Congreso. Y entonces con eso, y tienen la mayoría de los municipios, entonces con eso tienen una gran holgura para hacer exactamente lo que se les da la gana. Y pueden pasar por encima de muchas estructuras o de muchos intereses de la sociedad, porque hay un sistema muy centralizado y yo diría que hasta autoritario en el ejercicio del poder en el Estado de Puebla. Y eso a mí no me parece que sea conveniente para el Estado, para la gente, para la democracia.